7 hombres corriendo desesperados, heridos y completamente desnudos por las calles de una ciudad. Acababan de ser golpeados brutalmente por un solo hombre poseído por un espíritu maligno. Pero ¿cómo sucedió? ¿Cómo 7 hombres fuertes fueron dominados y humillados de esa manera? Lo que debía ser un exorcismo se convirtió en un desastre. Estos hombres intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar a un demonio, pero cometieron un error fatal. No conocían a Jesús de verdad. Lo que ocurrió a continuación fue una de las escenas más aterradoras y humillantes registradas en la Biblia. ¿Por qué el diablo los derrotó con tanta facilidad? ¿Qué revela esta historia sobre el mundo espiritual? Y lo más importante, ¿acaso el infierno sabe quién eres tú? La respuesta a estas preguntas puede cambiar por completo la manera en que ves tu vida espiritual. Era un entorno donde la búsqueda de lo sobrenatural era intensa, y muchos trataban de manipular fuerzas espirituales sin comprender el peligro que corrían. En medio de ese escenario había un hombre llamado Ceba, en otras traducciones, Esceva, un sumo sacerdote judío que tenía 7 hijos. Estos se presentaban como exorcistas, hombres que supuestamente tenían poder para expulsar demonios, algo que, en la cultura judía, se consideraba una señal de gran espiritualidad. Pero había un problema: no tenían una relación verdadera con Dios. Los hijos de Ceba formaban parte de un grupo mayor de judíos que trataban de realizar exorcismos repitiendo fórmulas y rituales. Usaban palabras específicas, conjuros y nombres sagrados para intentar someter a espíritus malignos. Pero no era un poder real que viniera de Dios, sino un conjunto de prácticas heredadas y aprendidas. La autoridad verdadera sobre el mundo espiritual no está en palabras, sino en la conexión con aquel que tiene todo el poder, Jesucristo. Cuando Pablo llegó a Éfeso y comenzó a predicar acerca de Cristo, empezaron a suceder señales y milagros. El nombre de Jesús pasó a ser reconocido no solo por los creyentes, sino por toda la ciudad. Muchas personas eran liberadas de espíritus malignos de manera real y poderosa, y los 7 hijos de Ceba, al ver lo que ocurría, decidieron intentar imitar al apóstol Pablo. Pensaron que bastaba con usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para conseguir el mismo resultado. Pero la fe no funciona así. No basta con conocer el nombre de Jesús, es necesario conocer a Jesús mismo. Los hijos de Ceba estaban a punto de descubrirlo de la peor forma posible. El nombre de Jesús tiene poder, pero no todos pueden usarlo. Los hijos de Ceba observaron a Pablo expulsar demonios con autoridad y se quedaron impresionados. Vieron cómo el simple hecho de invocar el nombre de Jesús causaba un impacto en el mundo espiritual. Lo que no se dieron cuenta es de que esa autoridad no provenía solo de las palabras que Pablo pronunciaba, sino de la relación genuina que él tenía con Cristo. Entusiasmados con la posibilidad de repetir ese acto, los 7 hermanos decidieron probar por su cuenta. Encontraron a un hombre poseído por un espíritu maligno y, llenos de confianza, se acercaron a él. Con valentía dijeron: «Les ordenamos por Jesús a quien Pablo predica que salgan». Hechos 19:13. Parecía un planteamiento correcto. Mencionaron el nombre de Jesús y usaron a Pablo como referencia. Pero había un problema grave. No conocían realmente a Jesús. El nombre de Jesús no es un amuleto ni una palabra mágica que cualquiera pueda usar. Tiene poder para liberar, sanar y transformar vidas, pero únicamente cuando lo pronuncian aquellos que de verdad lo conocen. Los hijos de Ceba no tenían esa conexión espiritual. Usaban el nombre de Cristo como una herramienta, pero sin ningún compromiso con él. Esto nos enseña una verdad importante. El mundo espiritual reconoce a quienes realmente pertenecen a Dios. Los demonios saben quién está bajo la autoridad divina y quién simplemente imita la fe sin vivirla. Cuando los hijos de Ceba intentaron expulsar a aquel espíritu maligno, estaban a punto de descubrir que el infierno no teme a quien solo repite palabras, sino a quienes andan verdaderamente con Cristo. El espíritu maligno, en lugar de someterse a su orden, respondió de una forma aterradora: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Hechos 19:15.
El impacto de esa respuesta fue inmediato. Se dieron cuenta de que habían cometido un error fatal. No era suficiente usar el nombre de Jesús. El enemigo sabía quién tenía autoridad espiritual y quién no. Los hijos de Ceba estaban a punto de enfrentarse a algo que nunca hubieran imaginado: la furia de un espíritu maligno que no los reconocía como siervos de Dios. El encuentro aterrador con el espíritu maligno. El ambiente se volvió tenso. Los hijos de Ceba se encontraban ante algo que no podían controlar. El espíritu maligno no solo se negó a salir, sino que respondió de forma intimidante: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Hechos 19:15. Esas palabras congelaron a los 7 hombres. Habían usado el nombre de Jesús, esperando que el demonio obedeciera sin más, pero ahora se enfrentaban a una realidad escalofriante. El mundo espiritual no responde a palabras vacías. Lo que le daba a Pablo la autoridad no era solo pronunciar el nombre de Jesús, sino llevar una vida sometida a él. ¿Qué significaba aquella respuesta del demonio? Primero, reconocía a Jesús. Eso es obvio, pues la Biblia nos enseña que incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. Santiago 2:19. Saben que Cristo es el Hijo de Dios y que Él tiene todo el poder. Segundo, el espíritu maligno sabía quién era Pablo. Esto quiere decir que la vida espiritual de Pablo era tan auténtica y llena de autoridad que incluso el reino de las tinieblas lo conocía. Pero los hijos de Ceba eran completos desconocidos en el mundo espiritual. No tenían identidad, no tenían autoridad, no tenían ningún poder. En ese instante, algo cambió en la mirada del hombre poseído. El espíritu maligno percibió que esos 7 hombres estaban vulnerables y decidió actuar. Lo que sucedió a continuación fue aterrador. De pronto, el hombre poseído se abalanzó contra ellos con una fuerza descomunal. Un solo hombre, tomado por un espíritu maligno, se enfrentó a 7 y los dominó por completo. Puñetazos, patadas, golpes violentos. El ataque fue tan brutal que los 7 hermanos ni siquiera pudieron reaccionar. Cayeron al suelo, golpeados, heridos. Sus vestiduras fueron arrancadas en medio de la confusión, y la escena, que comenzó con 7 exorcistas confiados, terminó con 7 hombres golpeados, humillados y completamente desnudos. Fue una masacre. Intentaron usar el nombre de Jesús sin conocer su poder, y ahora pagaban un precio altísimo por ello. La autoridad que no poseían quedó en evidencia de una manera pública y vergonzosa. Derrotados, heridos y aterrorizados, lo único que pudieron hacer fue huir, corriendo por las calles de Éfeso, desnudos y sangrando. Aquellos que habían intentado expulsar a un demonio ahora se convertían en motivo de burla en la ciudad. Pero el impacto de ese suceso apenas comenzaba. El ataque violento del demonio. La escena era espeluznante. El espíritu maligno, después de burlarse de los hijos de Ceba, mostró su verdadera furia. El hombre poseído se lanzó contra ellos con una violencia incontrolable. Eran 7 hombres contra 1, pero parecía que la fuerza de todos juntos no bastaba para contener aquel ataque. El espíritu maligno no solo se negó a salir, sino que convirtió al poseso en una máquina de destrucción. En cuestión de instantes, el lugar se convirtió en un campo de batalla. Los hijos de Ceba trataban de defenderse, pero no tenían oportunidad. El hombre, impulsado por una fuerza demoníaca, los derribaba al suelo con puñetazos y patadas, los agarraba por el cuello y los lanzaba contra las paredes. Ellos gritaban, intentaban huir, pero eran inmovilizados y golpeados sin piedad. La ropa empezó a romperse en medio de la pelea. El espíritu maligno los expuso no solo físicamente, sino también espiritualmente. Lo que comenzó como un intento de exorcismo terminó en una humillación pública. Quien no tiene autoridad sobre el mundo espiritual se convierte en presa fácil del enemigo. La golpiza fue tan brutal que los 7 hermanos entraron en pánico. Uno tras otro intentaban escapar, pero el hombre poseído parecía estar en todas partes a la vez. Finalmente, sin fuerzas, dejaron de pelear y corrieron desesperados, sangrando y desnudos. La escena era absurda. 7 hombres, hijos de un sumo sacerdote, huyendo humillados, sin ropa, por las calles de Éfeso.
Este suceso marcó un antes y un después. El nombre de Jesús había sido usado como un amuleto, como un truco para manipular el mundo espiritual, pero ahora toda la ciudad veía que no funcionaba de ese modo. El poder de Dios no puede ser imitado. El enemigo reconoce a quien lleva una vida de verdadera comunión con Cristo y a quien solo usa su nombre sin compromiso. Pero la historia no terminaba ahí. Lo que ocurrió después de este episodio cambiaría para siempre la forma en que la gente veía el poder de Jesús en Éfeso. La reacción de la ciudad y el impacto espiritual. La noticia de lo que ocurrió con los hijos de Ceba se difundió como fuego por toda Éfeso. Era imposible ignorar el hecho de que 7 hombres, hijos de un sumo sacerdote, habían sido golpeados brutalmente y humillados por un espíritu maligno. La gente hablaba de cómo intentaron usar el nombre de Jesús sin tener autoridad y terminaron pagando un precio elevadísimo. El impacto fue inmediato. Muchos en la ciudad practicaban ocultismo, brujería y exorcismos basados en rituales místicos. Pero ahora veían algo que nunca habían visto antes. El nombre de Jesús no era solo una palabra poderosa, sino una autoridad real en el mundo espiritual. Para quienes trataron de usarlo sin conocer su poder, el resultado fue vergonzoso y devastador. El temor se extendió entre judíos y gentiles. De repente, todos empezaron a darse cuenta de que no se enfrentaban a una religión común ni a una nueva doctrina filosófica. El Evangelio no era un simple conjunto de creencias, sino el poder de Dios en acción. La paliza que recibieron los hijos de Ceba demostró que el mundo espiritual era real y que solo quienes pertenecen a Cristo tienen verdadera autoridad sobre él. Ante ese temor, algo sorprendente sucedió. Las personas que practicaban magia y ocultismo comenzaron a confesar públicamente sus actos. Reconocían que se habían involucrado con fuerzas espirituales sin comprender su verdadera naturaleza. Muchos estaban aterrados, temiendo ser las próximas víctimas si seguían tratando con lo sobrenatural sin el verdadero conocimiento de Dios. Pero no fue solo un miedo pasajero. La convicción en el corazón de la gente era tan grande que muchos decidieron dar un paso radical. Quienes poseían libros de hechicería y rituales místicos trajeron sus escritos y los quemaron públicamente. Estos libros eran muy valiosos y contenían secretos de la magia practicada en Éfeso. Sin embargo, el valor financiero ya no importaba. Querían deshacerse de cualquier cosa que los atara al engaño espiritual. Lucas, el autor del libro de Hechos, registra que el valor total de los libros quemados llegaba a 50.000 monedas de plata. Hechos 19:19. Era una cantidad enorme, equivalente a varios años de salario para muchas personas. Esto mostraba cuánto había impactado en la ciudad el suceso de los hijos de Ceba. No se trataba solo de un susto momentáneo, sino de un cambio profundo en la forma de ver el mundo espiritual. El resultado final fue poderoso. Así la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Hechos 19:20. El nombre de Jesús, que antes algunos habían tratado como un truco, ahora era reconocido como el nombre sobre todo nombre. La ciudad de Éfeso nunca volvería a ser la misma. Pero esta historia aún no termina. Lo que sucedió con los hijos de Ceba sirvió como advertencia y como una lección profunda sobre los peligros de jugar con el mundo espiritual. El peligro de jugar con el mundo espiritual. Lo que pasó con los hijos de Ceba no fue un accidente. Se adentraron en un territorio peligroso sin la preparación necesaria y pagaron las consecuencias. Este episodio revela una verdad aterradora. El mundo espiritual es real y no se puede tratar como un juego. Muchas personas, al igual que los hijos de Ceba, intentan manipular fuerzas espirituales sin tener una relación verdadera con Dios. Usan el nombre de Jesús como si fuera una palabra mágica, creyendo que pueden obtener protección, sanidad o poder sin compromiso con Cristo. Pero esta historia demuestra que el nombre de Jesús no es un talismán. Él es el Señor de señores, y solo quienes lo sirven de verdad pueden caminar en la autoridad de su nombre. Esta lección es crucial para nuestro tiempo. ¿Cuántas personas asisten a iglesias, cantan alabanzas,
e incluso oran, pero no viven un compromiso genuino con Dios. Creen que pueden usar la Biblia como un amuleto contra el mal, sin darse cuenta de que la verdadera protección procede de una relación profunda con Cristo. El diablo no teme a quien solo repite palabras, teme a quien vive la palabra. Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre». Mateo 7:21. Esto significa que no basta con conocer el nombre de Jesús. Es necesario obedecer y vivir conforme a su voluntad. La batalla espiritual es real, y la Escritura deja claro que el enemigo no juega. La Biblia nos enseña que Satanás ronda como un león, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Esto implica que aquellos que no estén firmes en Cristo pueden convertirse en objetivos fáciles de ataques espirituales. Los hijos de Ceba lo aprendieron de la peor manera. Este episodio sirve como advertencia para todos. Quien trate de entrar en la guerra espiritual sin estar preparado, sin la armadura de Dios, puede terminar herido y humillado. Pero quienes verdaderamente pertenecen a Cristo poseen un poder ante el cual el infierno no puede resistir. La gran pregunta es: ¿qué diferencia a quienes tienen autoridad espiritual de quienes son derrotados con facilidad? La diferencia entre Pablo y los hijos de Ceba era evidente. Mientras los 7 hombres fueron golpeados y humillados, Pablo obraba milagros extraordinarios. Hechos 19, 11-12 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que llevaban hasta los enfermos pañuelos o delantales que él había usado, y estos eran sanados de sus enfermedades y los espíritus malignos salían. ¿Por qué Pablo tenía tanta autoridad, mientras que los hijos de Ceba quedaron expuestos como farsantes? La respuesta es sencilla. Pablo conocía a Jesús. Los hijos de Ceba solo habían oído hablar de él. La autoridad espiritual no procede del conocimiento intelectual ni de fórmulas religiosas, sino de una relación genuina con Cristo. Los verdaderos hijos de Dios poseen una identidad espiritual que es reconocida en el mundo invisible. Cuando alguien camina con Dios, el infierno sabe quién es esa persona. El mismo Jesús lo dejó claro al decir: «Miren que les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño». Lucas 10:19. Esa autoridad no se otorga a cualquiera, sino que es privilegio de quienes viven en obediencia a Cristo y andan en el Espíritu. Los demonios no temen las palabras, sino a aquellos que cargan la presencia de Dios. Por eso el espíritu maligno dijo: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Hechos 19:15. El infierno reconoce a quienes pertenecen a Dios porque llevan una marca espiritual que no se puede falsificar. Esa autoridad espiritual no puede comprarse, copiarse ni improvisarse. Viene de una vida de entrega, oración y santidad. Los hijos de Ceba intentaron atajar el camino, pero no hay atajos para la autoridad en el reino de Dios. Hoy muchos buscan poder espiritual, pero pocos quieren pagar el precio de vivir una vida realmente sometida a Cristo. Sin embargo, quienes eligen caminar con Dios experimentan algo increíble. No solo están protegidos contra las fuerzas del mal, sino que además se convierten en instrumentos del reino, capaces de vencer cualquier ataque del enemigo. La pregunta que queda es: ¿cómo puede uno prepararse para esta batalla espiritual y vivir en la autoridad que Cristo ofrece? Quien intente tratar con fuerzas espirituales sin tener una vida de comunión con Dios, corre un gran riesgo. Pero quienes verdaderamente pertenecen a Cristo no solo resisten al mal, sino que triunfan sobre él. La Biblia nos enseña que estamos en una guerra espiritual constante. Efesios 6:12 afirma: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esto significa que, aunque no lo veamos, estamos rodeados de una batalla invisible. La única manera de vencer es estar equipados espiritualmente. Entonces, ¿cómo prepararnos para esta batalla? Primero,
Es necesario tener una relación real con Jesús. Los hijos de Ceba intentaron usar el nombre de Cristo sin conocerlo, y eso los llevó al fracaso. Jesús dijo en Juan 15:5, «Separados de mí, nada pueden hacer». Es decir, cualquier intento de luchar contra el mal sin estar unidos a Cristo es inútil. La verdadera protección y autoridad surgen de una vida rendida a Dios. Segundo, hay que vestirse con la armadura de Dios. Efesios 6:13-17 nos enseña que debemos ponernos toda la armadura espiritual, que incluye el casco de la salvación, que protege nuestra mente contra las mentiras del enemigo; la coraza de la justicia, que nos mantiene firmes en la integridad y el carácter de Cristo; el cinturón de la verdad, que nos da discernimiento para no caer en las trampas del diablo; el escudo de la fe, que nos defiende de los ataques y las dudas lanzadas por el enemigo; la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra principal arma contra el mal; el calzado del Evangelio de la paz, que nos prepara para avanzar y llevar el mensaje de Cristo. Tercero, la oración y la santidad son esenciales. La Biblia nos enseña a velar y orar, Mateo 26:41, porque el enemigo siempre está buscando una brecha. Quien vive en pecado da autoridad al diablo para actuar, pero quien vive en obediencia a Dios se vuelve inaccesible. Los hijos de Ceba quedaron expuestos porque estaban desprevenidos, pero quienes viven en la presencia de Dios tienen autoridad sobre cualquier fuerza maligna. Como enseña Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La pregunta ahora es, ¿sabe el diablo quién eres tú? La lección final es clara. La única forma de andar en autoridad espiritual es mediante una relación verdadera con Cristo. Quien vive una fe superficial puede terminar como los hijos de Ceba, expuesto, humillado y derrotado. Pero quien camina con Jesús en santidad y obediencia tiene un poder ante el cual el infierno no puede resistir. Si deseas ser alguien a quien el mundo espiritual reconozca, alguien cuya vida tenga impacto en el reino de Dios, la respuesta es sencilla. Busca a Dios con todo tu corazón. No te conformes con una fe superficial. Ora, lee la palabra, vive en santidad, y verás que la autoridad espiritual no se finge, se recibe a través de una vida rendida a Cristo. La decisión está en tus manos. ¿Serás alguien a quien el infierno reconozca o alguien que será derrotado con facilidad? Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y aprende más sobre la preciosa palabra de Dios. Que Dios los guarde y hasta la próxima.